Marea nocturna, año 1961, director Curtis Harrington. En el pequeño pueblo de una isla del Océano Pacífico, el joven Johnny queda prendado de una mujer de cabello negro. Ella trabaja en una feria como una sirena. Después de algunos extraños sucesos, Johnny empieza a creer que la chica pudiera ser una sirena real, que aprovecha las noches de luna llena para asesinar. Esta película está ambientada en Venice Beach y el muelle de Santa Mónica a principios de la década de los años 60. Esta es una cinta de difícil clasificación, ya que en ella se conjugan diversos géneros. En principio tenemos una simple historia de amor que luego converge en el cine policíaco, en el drama, y en otros incluso parece una obra de arte y ensayo, pero finalmente nos sumerge en las profundidades del más absoluto desconcierto, hasta que al final naufragamos en una historia de terror. Pese a ser una modesta cinta de muy bajo presupuesto, la forma en la que su director y guionista Curtis Harrington trata sobre el mito y el misterio del mar y su tradición de una manera muy elegante. Así construye lentamente la trama y a medida que avanza la película crea un universo con una buena dosis de suspense, con algunos momentos oníricos y surrealistas que, la verdad, nos sumergirá al más profundo de los misterios. Cuenta con una factura que nos recordará a los de la mítica serie Twilight Zone, conocida en España como La Dimensión Desconocida, que otras tantas veces he mencionado ya en el canal. La verdad es que esta es una serie que de por sí ya merecería un especial dentro de este canal, ya que la considero una de mis series preferidas, que me trajo tantos buenos momentos. Gracias al canal donde se retransmitía en los años 90, si no recuerdo mal, era el canal 33. Sobre su director, decir que tiene una filmografía un tanto irregular, pero que en ella cuenta con títulos bastante interesantes y que quizás en futuras revisiones traeré al canal. Volviendo a la cinta, he de decir que fue lanzada un año antes del clásico de terror atmosférico y surrealista El Carnaval de las Almas, que por cierto también la tenéis reseñada aquí en el canal. Guarda con ella cierto parecido. A mí en lo personal esta de Marea Nocturna me ha parecido incluso mejor, pero esto ya es una cuestión de gustos y es una opinión muy subjetiva. Quizás, si por añadir una nota crítica y un pero a toda la cinta, es que quizás llegando a su parte final la cinta se desinfla un poco y el desenlace para mi gusto no es acertado, pero viendo el conjunto global se lo puedo perdonar. Una de las cosas más notables de esta película es el papel inicial del gran Dennis Hopper. Es algo diferente a los roles por los que llegaría a ser conocido, y aunque la interpretación es algo discreta y el joven no era un maestro en su oficio en aquel 1961, sigue siendo un buen papel y el actor convence excelentemente, como el joven marinero ingenuo. Este joven Hopper nos transmite un adecuado equilibrio entre el asombro y la confusión. También tengo que hacer mención a su banda sonora, ese jazz de primeros de los años 60, a mi juicio le va muy bien con el tono general de la película. Y bueno, para finalizar, sin lugar a dudas tengo que recomendarla, ya que es una notable cinta de terror de corta duración y merece la pena su visionado. Os dejo aquí debajo un comentario fijado con un link para que podáis ver esta pequeña joya. Y bueno, nada más por hoy, y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante.
Suscríbete al canal Serie de Terror Sci-Fi.